¿Cuál es la probabilidad de éxito de una legislación que va a contrapelo de la inercia del mercado? ¿Puede eventualmente una ley contrarrestar la voracidad económica? La ley de bosques, que tanto costó aprobar, sigue siendo una entelequia. Hoy es un día que podemos hablar de un logro importante como es haber obtenido finalmente el consenso entre todas las provincias y la nación de esta reglamentación de la ley de bosques nativos. No diría que es un fracaso. A nivel provincial fue cambiando de una zona a la otra. Los ordenamientos logrados en algunos casos fueron bastante buenos, pero lo cierto es que no hay un monitoreo del cumplimiento de la ley. Y en algunas de las provincias directamente se ha avanzado con los desmontes de igual manera que anteriormente. Parece difícil que pueda frenar la expansión de la frontera agropecuaria que libera ecosistemas boscosos para sembrar soja transgénica. Datos obtenidos por la propia Secretaría de Medio Ambiente, las organizaciones ambientalistas que tanto hicieron para que la ley de bosques dejara el cajón, reconocen pocos avances. ¿Hay un cambio en términos de la tasa de deforestación? Obviamente una reducción de la tasa de deforestación a partir de la promulgación y la puesta en vigencia de la ley de bosques. Un cambio notorio, quiero decir. Sí, hay informes oficiales de la misma Dirección de Bosques de Nación que muestran que el impacto no ha sido el esperado. Hay provincias en que hay una tasa de deforestación, el caso de Santiago del Estero, que es la más grave, del 2% anual de la superficie boscosa se ha seguido perdiendo luego de la promulgación de la ley de bosques. Tal como ocurría antes. Y en algunos más del 1% de bosque se ha ido perdiendo el año. Es el caso de Chaco, de Salta. La tasa de desmonte apenas disminuyó un 20% en el lustro en el que la ley de bosques lleva vigente. ¿Vigente? Solo entre 2008 y 2011 se desmontaron 1 millón de hectáreas en la zona más castigada por el avance de las topadoras, las provincias del norte del país. La situación grave está puntualizada en la región norte de nuestro país. Es donde se da la mayor tasa de desmonte, donde realmente se está reduciendo la frontera forestal a un ritmo alarmante, y las áreas donde se han desmontado prácticamente es imposible volver al bosque nativo. Algunos dicen que es el gobierno nacional quien no cumple con los compromisos económicos de la ley. Otros dicen que es tal la desidia de los gobiernos provinciales y la ganancia legal o en sobre que deja el otorgamiento de permisos de tala que las provincias no se toman el trabajo de reclamar lo que les ofrece la ley. Mejor es directamente violarla. ¿Qué provincia uno podría decir que más o menos se acomodó y por lo menos logró cierto nivel de protección? De las provincias de la región chaqueña, prácticamente ninguna. En algunas la tasa de desmontes no es tan grande, pero el ordenamiento resultante es preocupante, que es el caso de Formosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ordenamiento de bosques de Formosa ha pintado de verde, digamos, que sería apto para presentación de propuestas de desmonte, la mayor parte del ordenamiento de bosques de la provincia. Para decirlo en castellano, el gobierno de Formosa hizo un plan de ordenamiento que de alguna manera concede la posibilidad de deforestar en prácticamente toda la provincia. O sea que no hay, según el gobierno de Formosa, áreas de bosques nativos para proteger dentro de la provincia. Hay áreas pintadas como pequeños corredores a la vera de ríos en rojo, ínfimas. Y después áreas de las propiedades comunitarias están en amarillo, que sería no apto para deforestar, pero muchas veces uno ve cuadraditos amarillos rodeados de verde, y eso potencialmente va a ser un área de conflicto y es un área de preocupación para las comunidades, porque la habilitación de esas tierras para agricultura implica todo lo que viene después. No es solo la pérdida de bosques, sino que son áreas que al ponerse en producción comienzan a fumigarse. Muchas de esas fumigaciones se van a dar a la vera de donde está la población, tanto escuelas rurales, pequeños parajes, comunidades indígenas. Entonces, a futuro es un área potencialmente muy
digamos, de riesgo. Los desmontes que se vienen produciendo ahora, una vez que la ley, insisto, está en vigencia, por lo menos presuntamente, son desmontes legales, ilegales, hay una mezcla de todo, hay gobiernos que directamente miran para otro lado, otorgan títulos o permisos truchos. ¿Cómo funciona hoy la realidad? Sí, hay una mezcla de ambas cosas. La mayor parte son desmontes legales, vía recategorización. Lo que lo hace más grave, ¿no? O vía son desmontes que están en la zona de verde en algún caso, y otros que se habían dado autorizaciones previas en zonas que después fueron categorizadas como amarillo. Recordemos una cosa, la ley de bosques no vino a frenar los desmontes ya autorizados, sino a reordenar para futuras autorizaciones. Entonces en muchos lugares hubo una mirada de, bueno, apurémonos antes de que llegue la ley, y es el caso de Salta, por ejemplo, que en un año autorizaron 400.000 hectáreas hasta el día que se sancionó la ley. Es doloroso admitirlo, pero al país, en términos estrictamente coyunturales, le es económicamente más beneficioso violar la ley de bosques, permitir desmontes e incorporar nuevos territorios a la soja, que proteger un bien, el bosque nativo, de compleja explotación y pocos ingresos directos e inmediatos, producto de las exportaciones. En consecuencia, quienes pretenden proteger los bosques aparecen como Quijotes altruistas que parecen defender una idea antes que un ecosistema. Y como siempre, son acusados de resistirse al progreso. ¿Ustedes sienten que de alguna manera quienes, naturalmente ustedes, pero además todos quienes defienden los bosques nativos, están poco menos que tratando de parar el viento con la mano? A veces sí. Hay situaciones en que sería inexplicable o muy difícil de explicar, mostrar lo que cuesta cuidar por parte de una comunidad las 5.000 hectáreas donde está viviendo. Un pequeño lote que uno ve en un mar de desmontes, se ven criminalizados cuando quieren parar topadoras, salen a hacer denuncias. Es un costo para la gente poder conservar los pequeños pedazos de bosque donde están viviendo, que es enorme. Cuando hacen el desmonte, se nos van los animalitos del campo, el palo que es para la artesanía lo voltean, lo venden, hay plantas medicinales, hay pescaditos del agua que al fumigar eso se contamina todo. ¿Qué ha pasado con esa gente que estaba en todas estas miles de hectáreas que a lo largo de estos últimos 10 años han sido arrasadas? ¿Qué fue de la vida de esa gente? Efectivamente, como dice la estadística, hay gente que terminó yendo a engrosar las villas de los conurbanos de todas las ciudades grandes de la Argentina. Sí, no solo las ciudades grandes, digamos. Hay migraciones locales que se dan. Sí, que se ven en la pauperización de los pueblos, ¿no? Sí, hay cordones alrededor de muchos de los pueblos en el interior chaqueño que muestran esto. Hace justo estaba leyendo un informe que mostraba esto, que está publicado en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, hablando de mujeres y jóvenes específicamente. Que viene el desmonte, viene la topadora y son expulsados, sí, literalmente. Comienzo hay trabajo, muchos indígenas trabajan y también los changueros, digamos, a nivel local, se trabaja en el desmonte, por ahí hay trabajo un par de años, pero después claramente son expulsados. Por un lado, tenemos un plan estratégico que a nivel de Argentina que está apuntando a un incremento en la producción. Este incremento se va a dar vía rendimientos, en mayor productividad, digamos, de las áreas que ya están en producción o de incluir nuevas áreas. Sí, avance la frontera agropecuaria. Se está planteando. Entonces, por un lado hay políticas contrapuestas. Está la política de un avance en la producción, de apuntar a mayores saldos exportables. Esa es la política real, digamos. Claro, en parte siempre. Uno podría decir que sí porque es la que efectivamente se va dando. Y por otro, una política de conservación
que yo no la llamo conservación por el ambientalismo, sino de un mantenimiento del recurso productivo para la población local, que es el que habita en él. Porque son todas áreas que en realidad están bajo producción. No están bajo la producción del agronegocio, pero sí están bajo la producción de las comunidades criollas e indígenas que habitan en esos lugares. Porque por ahora, y mientras no haya una decisión política en sentido inverso, el resultado está puesto. Mercado mata bosque. ¿Se puede presumir o se puede aproximadamente imaginar en cuánto tiempo el bosque va a ser simplemente aquello que esté adentro de un parque nacional? Si no cambian la política actual, si no se promueve una conservación participativa, digamos, del bosque, que vamos perdiéndolo, y los vamos perdiendo todos. Ahí eso que ustedes están viendo es la parte dramática del desmonte, que efectivamente es muy dura de ver. Alguien podría preguntarse frente a esto, bueno, ¿para qué sirve un bosque? ¿Para qué sirve un bosque nativo? ¿No es mejor talarlo de una vez por todas y poner soja, girasol, eucaliptus, caballos, vacas, lo que sea, que nos va a dar más ganancia contante y sonante? Si lo que uno busca, el país, el Estado, busca es maximizar una ganancia, darle a la naturaleza un valor económico, un valor de precio constante y sonante para poder rápidamente obtener los intereses derivados de la explotación de la naturaleza, entonces sí, un bosque no sirve para nada. A eso sí, dentro de 100 años, no nos lamentemos. Cuando los suelos estén erosionados, cuando ya la soja no valga nada, quizás van a pasar menos de 100 años y estemos recordando los bosques que teníamos. Este programa se llama Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado.